Hola, valientes. Si te atreves a enfrentar una historia que te hará temblar, quédate. Y si el valor de Lucía te inspira, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita. Empecemos. La huida silenciosa. Las luces de la cabina parpadeaban mientras los pasajeros se acomodaban. El bullicio de risas y conversaciones llenaba los estrechos pasillos, pero en la esquina de la fila 14, una mujer temblaba. Sus manos se aferraban a los reposabrazos tan fuerte que sus nudillos se tornaban blancos. Se llamaba Lucía Valenzuela, 28 años, 6 meses de embarazo, y escondía moretones que contaban una historia que nadie en ese avión podía imaginar. Se presionó la palma contra el vientre abultado, como si quisiera proteger a su hijo nonato del mundo exterior. En la otra mano sostenía un bolso pequeño, manchado con una pizca de sangre, donde su piel se había abierto por la golpiza de hacía solo unas horas. Su rostro estaba pálido, y el lado izquierdo de su mejilla mostraba un moretón de un morado oscuro que ni el maquillaje podía ocultar. Un fino hilo de sangre le bajaba del labio, que limpió rápidamente antes de que la azafata pudiera verlo. Agachó la cabeza, dejando que su cabello le sirviera de cortina. Si alguien se hubiera fijado, habría visto sus hombros temblar. Las lágrimas caían en silencio, una tras otra, mojando su blusa. Los pasajeros a su alrededor murmuraban, pero nadie se atrevía a preguntar. Para ellos, era solo una viajera cansada. Para Lucía, este avión no era un simple medio de transporte, era su única vía de escape. Con cada rugido de los motores, sentía cómo la esperanza y el terror chocaban en su pecho. Esperanza, porque por fin dejaba atrás la prisión de su matrimonio violento. Terror, porque sabía que la influencia de su marido podía llegar más lejos de lo que jamás había querido creer. Intentó respirar con regularidad, pero el sabor a hierro aún persistía en su boca. Apenas esa mañana, los puños de Marcos habían llovido sobre ella, su voz llena de rabia y traición. Se había acurrucado en el suelo de la cocina, protegiendo su vientre mientras el dolor explotaba por todo su cuerpo. Marcos la había dejado allí, destrozada, y se había reído al cerrar la puerta de golpe, de camino a encontrarse con su amante. Esa risa aún resonaba en sus oídos. Ahora, sentada entre extraños a miles de metros de altura, Lucía se sentía como un fantasma, mitad viva, mitad muerta. Sus lágrimas empañaban la ventana, desdibujando el reflejo de su rostro magullado. Levantó la mano para ajustar la cortina, y por primera vez, los moretones en su muñeca quedaron a la vista bajo la brillante luz de la cabina. Un jadeo se escuchó a 2 asientos de distancia. Alguien lo había visto. Lucía se paralizó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Se dio la vuelta, con los ojos hinchados y rojos, para encontrarse con la mirada de un hombre que nunca pensó volver a ver. Era Santiago Méndez, su viejo amigo de la universidad. Sus ojos se abrieron de par en par, no por los años que habían pasado, sino por la sangre y los moretones que marcaban a la mujer que alguna vez conoció como fuerte, alegre y llena de vida. Lucía quiso desaparecer en su asiento, pero ya era demasiado tarde. Santiago lo había visto todo, y en ese instante, el destino de ese vuelo y de su vida cambió para siempre. ¿Qué harías tú en el lugar de Santiago? ¿Intervendrías o dejarías que Lucía lo maneje sola? Deja tu opinión en los comentarios. La sombra del pasado. El zumbido del avión se desvaneció en el fondo, mientras Lucía se hundía más en su asiento. La mirada de asombro de Santiago persistía en su mente, pero sus pensamientos volvían a la pesadilla que había estado viviendo.
Nadie allí sabía el peso que cargaba. No solo el niño que crecía dentro de ella, sino también los recuerdos grabados en su piel magullada. Su matrimonio no siempre había sido un campo de batalla. Al principio, Marcos Valenzuela había sido encantador, incluso tierno. La enamoró con flores, promesas y sueños susurrados de un futuro perfecto. Lucía le había creído. Era joven, llena de esperanza y deseosa de formar su propia familia. Por un tiempo, la vida pareció dulce. El pequeño apartamento que compartían se llenaba de risas y planes para tener hijos. Pensó que había encontrado seguridad. Pero la dulzura no duró. Lentamente, casi de manera imperceptible al principio, el amor de Marcos se volvió cruel. Comenzó con palabras hirientes, sarcasmo disfrazado de bromas y críticas a su forma de cocinar, su ropa y sus amigos. Lucía lo ignoró, diciéndose que todos los matrimonios tenían sus asperezas. Luego vino el tiempo, que hacía temblar las paredes de su hogar. Y finalmente, los golpes. Sus manos, que una vez la sostuvieron, ahora la dejaban temblando, destrozada y avergonzada. El embarazo se suponía que lo cambiaría todo. Eso fue lo que Lucía se dijo a sí misma cuando vio la prueba de embarazo volverse azul. Se había imaginado que la ira de Marcos se suavizaría al saber que venía un niño en camino. Rezó para que la paternidad despertara en él la ternura. Pero, en cambio, la violencia empeoró. Cada discusión se convertía en una explosión. Cada día vivía con miedo de lo que podría provocarlo. La forma en que doblaba la ropa, la cena que llegaba tarde, o incluso el sonido de su propia voz. Lucía había aprendido a esconder sus cicatrices bajo mangas largas y a practicar sonrisas. En el trabajo, era la secretaria de confianza, educada y estable. En casa, era una prisionera, midiendo cada palabra, cada paso, para evitar su ira. Sin embargo, no importaba cuán cuidadosa fuera, la tormenta siempre llegaba. Lo que más dolía no eran los moretones, era la soledad. Se había alejado de sus amigos para ocultar la vergüenza, inventando mentiras para explicar sus ausencias y excusas para las marcas en su piel. Incluso sus padres creían que vivía una vida feliz con su marido. Lucía cargaba la verdad sola, en silencio, mientras el bebé dentro de ella sentía cada temblor de su cuerpo. Mientras el avión surcaba el cielo nocturno, volvió a presionar su mano sobre el vientre. Su hijo merecía algo más que este ciclo de miedo. Ella merecía algo más. Por eso había huido. Había dejado atrás el hogar, los recuerdos, incluso su anillo de bodas, deslizándolo en el bote de basura antes de correr al aeropuerto. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez llevaban algo más que dolor. Llevaban la más débil chispa de coraje. Lucía sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años, había elegido luchar por sí misma. Y pronto descubriría que no estaba luchando sola. El zumbido constante de los motores llenaba la cabina, pero el corazón de Lucía seguía acelerado. Intentó calmar su respiración, agarrándose a la delgada manta que la azafata le había dado. Al otro lado del pasillo, Santiago continuaba observándola en silencio, con los ojos llenos de preocupación, pero Lucía evitó su mirada. No estaba lista para dar explicaciones. Aún no. Entonces, una voz familiar, aguda y cruel, cortó la quietud como un cuchillo. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Todo el cuerpo de Lucía se congeló. Lentamente, casi de mala gana, se giró hacia el pasillo. De pie,
Con una sonrisa burlona pintada en el rostro, estaba Olivia Solís, la mujer que le había robado lo poco que le quedaba de dignidad a Lucía. La amante de Marcos. La belleza de Olivia era innegable. Cabello impecable, maquillaje perfecto, un vestido de diseñador que se ajustaba a su figura. Pero detrás del encanto había veneno. Miró a Lucía como un depredador observa a su presa, disfrutando de la debilidad que veía. No pensé que tendrías el valor de mostrar tu cara fuera de ese miserable apartamento, se mofó Olivia. Sus palabras goteaban de burla, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos pudieran oír. Supongo que Marcos finalmente te asustó. Las mejillas de Lucía se encendieron, aunque esta vez no por vergüenza, sino por furia. Había soportado los puños de su marido, pero la mujer que tenía delante representaba la traición más cruel de todas. Olivia no solo se había llevado a Marcos, sino que había alimentado su crueldad, susurrando veneno en su oído hasta que Lucía no fue más que una sombra en su propia casa. Santiago se movió en su asiento, apretando la mandíbula mientras observaba el intercambio. Reconoció a Olivia al instante. Había estado en portadas de revistas, a menudo fotografiada en eventos de caridad, siempre fingiendo ser respetable. Pero aquí, su máscara se deslizó. «Déjame en paz», susurró Lucía, con la voz temblando. Se apretó más la manta, intentando ocultar sus moretones, pero los ojos de Olivia captaron la leve marca a lo largo de la muñeca de Lucía. En lugar de piedad, una risa cruel escapó de sus labios. «Oh, querida, mírate, jugando a ser la víctima otra vez. ¿De verdad crees que alguien se va a creer tu historia de lástima?» Olivia se inclinó más, su perfume asquerosamente dulce. «Marcos me lo contó todo. Me dijo que eres inestable. Me dijo que te golpeas a ti misma para culparlo». Las palabras cayeron como dagas. Lucía apretó los puños, su respiración inestable. Quería gritar la verdad, destrozar las mentiras, pero su voz se sentía atrapada. A su alrededor, los pasajeros se removían incómodos, fingiendo no escuchar, pero incapaces de ignorar la tensión. Finalmente, Santiago se puso de pie, su alta figura proyectando una sombra sobre Olivia. «Es suficiente», dijo con firmeza. Su voz tenía autoridad, del tipo que silenciaba incluso el zumbido del avión. Olivia parpadeó, sobresaltada por un momento, pero luego sonrió de nuevo. «¿Y tú quién eres?», preguntó, su tono goteando de desdén. Santiago no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de Lucía a Olivia. Su silencio era deliberado, pesado con un poder tácito. La sonrisa de Olivia vaciló, solo un poco. Por primera vez, Lucía sintió que algo cambiaba dentro de ella. No miedo, sino la posibilidad de justicia. Y Olivia no tenía idea de cuán peligroso se estaba volviendo este vuelo. Un héroe inesperado. Después de que Olivia se alejara por el pasillo, lanzando una última sonrisa burlona por encima del hombro, Lucía se hundió en su asiento, temblando. El encuentro la había dejado conmocionada, con el pecho subiendo y bajando en jadeos desiguales. Intentó concentrarse en el zumbido de los motores, en desaparecer en la tela de su asiento, pero no pudo escapar del peso de la presencia de Santiago a su lado. «No vayan». Había dejado de observarla, no con juicio, sino con una profunda preocupación que la inquietaba. Finalmente, se inclinó más cerca, bajando la voz para que nadie más pudiera oír. «Lucía, ¿eres realmente tú?». Sus ojos se levantaron, vacilantes. Por primera vez en años, vio amabilidad mirándola de vuelta. Santiago Méndez, su viejo amigo de la universidad,
el hombre que una vez la ayudó a estudiar para los exámenes, hasta altas horas de la noche, que la hacía reír hasta que le dolían los costados. En ese entonces había sido ambicioso, lleno de planes para construir algo más grande que él mismo. Ahora, aquí estaba, más viejo, más fuerte, con la calma y la confianza de alguien que había visto el mundo y lo había conquistado. Sí, susurró ella, con la garganta tensa. Soy yo. Santiago frunció el ceño mientras su mirada recorría su mejilla magullada, sus manos temblorosas. ¿Qué te pasó? La pregunta la hirió. Durante años se había escondido detrás de mentiras, excusas y medias sonrisas. Nadie se había atrevido a preguntar directamente. Nadie se había preocupado lo suficiente. Y ahora, aquí estaba Santiago, un rostro familiar de sus días más felices, exigiendo una respuesta que no estaba lista para dar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se obligó a mirar hacia otro lado. No puedo hablar de eso, murmuró. Santiago se echó un poco hacia atrás, respetando su silencio, pero sus ojos le decían que no lo dejaría pasar. No esta vez. No cuando había visto la verdad escrita en su piel maltratada. Una azafata pasó, revisando los cinturones de seguridad. Lucía forzó una sonrisa débil, fingiendo estar bien, pero Santiago notó cómo sus dedos se hundían en el reposabrazos. Cuando la azafata se fue, él habló de nuevo, ahora más suave. No tienes que contármelo todo. Solo quiero que sepas que ya no estás sola. Las palabras casi la rompieron. Durante tanto tiempo Lucía había vivido en aislamiento, su mundo controlado por la violencia de Marcos y la crueldad de Olivia. Escuchar a alguien decir que no estaba sola se sentía casi imposible, como un sueño en el que no podía confiar. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz temblando. Santiago le dio una leve sonrisa. «Porque este es mi avión». Lucía parpadeó, aturdida. Pensó que lo había oído mal, pero su gesto tranquilo lo confirmó. Santiago no era solo otro pasajero. Era el dueño de la aerolínea. El poder y la influencia emanaban de él. Sin embargo, sus ojos no tenían arrogancia, solo sinceridad. Por primera vez desde que había abordado, Lucía sintió un atisbo de esperanza. No estaba sentada al lado de un viejo amigo. Estaba sentada al lado de un hombre que podía cambiarlo todo. Y pronto Marcos se daría cuenta de que Lucía ya no estaba indefensa. El apunte del avión aún no se había elevado de la pista, pero Lucía sentía como si las paredes ya se estuvieran cerrando. La confrontación con Olivia aún ardía en su pecho, y la repentina reaparición de Santiago había revuelto emociones que creía haber enterrado para siempre. El aire de la cabina se sentía pesado, presionando sus pulmones. Intentó concentrarse en el ritmo de su respiración, pero cada inhalación traía el olor del miedo. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, con los dedos temblando. El bebé se movió dentro de ella, como si sintiera su angustia. «Está bien, pequeño», susurró Lucía por lo bajo. «Mamá está aquí». Pero las palabras sonaron vacías, un intento desesperado de calmar una tormenta que se desataba mucho más allá de su control. Al otro lado del pasillo, Olivia le susurraba a otro pasajero, su risa aguda y deliberada. Cada risa era una daga dirigida directamente al corazón de Lucía. Podía sentir ojos sobre ella, curiosos, sospechosos, compasivos. Los pasajeros estaban comenzando a notar la tensión, y Lucía odiaba ser el centro de su juicio silencioso. Santiago se inclinó más cerca. «No la escuches», dijo con firmeza.
Su voz era baja, pero tenía una fuerza innegable. «Ella quiere destrozarte. No dejes que gane». Lucía negó con la cabeza, su voz entrecortada. «No lo entiendes. Marcos me encontrará. Siempre lo hace. Si se entera de que estoy aquí, si me ve contigo». Se detuvo, incapaz de terminar. El recuerdo de sus puños, su rabia, la cruel sonrisa cuando Olivia estaba a su lado, todo amenazaba con ahogarla de nuevo. La mandíbula de Santiago se tensó. «Entonces que venga. No volverá a tocarte. No mientras yo esté aquí». La certeza en su tono debería haberla reconfortado, pero en cambio la asustó. Marcos era implacable. No le importaba quién se interpusiera en su camino. ¿Y si Santiago también se convertía en un objetivo? El corazón de Lucía latía más rápido, dividida entre el deseo desesperado de creer en su protección y el miedo de arrastrarlo a su pesadilla. El intercomunicador crepitó, anunciando un breve retraso antes del despegue. Las palabras retraso y problema inesperado resonaron en la cabina, y la sangre de Lucía se heló. ¿Y si Marcos ya estaba aquí? ¿Y si había descubierto su escape y se estaba moviendo para detenerla? Su respiración se aceleró, superficial y de pánico. Se agarró al asiento de enfrente, con las uñas clavándose en la tela. Los pasajeros miraron hacia atrás, algunos con molestia, otros con tranquila preocupación. Santiago colocó su mano suavemente sobre la de ella. Su tacto era firme, la hacía anclarse. «Mírame», la instó. Lucía forzó sus ojos hacia arriba, encontrándose con su mirada. En esos ojos azules y firmes, vio algo que no había sentido en años: seguridad. Sus lágrimas empañaron su visión, pero no apartó la mirada. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo Santiago en voz baja, «y ya no estás huyendo. Esta vez vas a pelear». Lucía tragó saliva con dificultad, su pecho aún apretado, pero por primera vez desde que había salido de su casa, sintió un hilo de fuerza tejiéndose a través de su miedo. Y pronto, esa fuerza sería puesta a prueba de maneras que nunca imaginó. ¿Crees que Lucía tiene el valor para enfrentar a Marcos y Olivia? ¿Qué crees que sucederá cuando el avión aterrice? La batalla de las mentiras. Mientras el avión seguía en la pista, los pasajeros se impacientaban. Murmullos de impaciencia y curiosidad llenaban la cabina. Olivia, sintiendo la oportunidad perfecta, se inclinó sobre los susurros, como una serpiente deslizándose entre la hierba alta. Se volteó en su asiento y dijo con voz alta: «Es trágico, de verdad. Pobre Lucía. Ha estado inestable durante años. Marcos se esforzó mucho por mantener la cuerda, pero, bueno, pueden ver cómo está». Una mujer 2 filas más adelante frunció el ceño. «¿Inestable?». Olivia suspiró dramáticamente, poniendo una mano sobre su pecho como si estuviera agobiada por el dolor. «Sí. Se hace daño a sí misma. Lo he visto. Marcos me ha dicho muchas veces que ella se provoca los moretones y luego lo culpa a él. ¿Se imaginan lo que es para él vivir con alguien que destruye su propio cuerpo solo para llamar la atención? Se oyeron murmullos de asombro y de desaprobación. Los pasajeros miraron a Lucía, con expresiones que pasaron de la simpatía a la sospecha. Lucía sintió el peso de sus miradas presionando su piel. La vergüenza le subió por la garganta. Quería gritar la verdad, destrozar las mentiras de Olivia, pero su voz no salía. Santiago se dio cuenta de inmediato. Sus puños se apretaron contra el reposabrazos, pero no se movió. Todavía no. Sabía que un movimiento prematuro solo haría que los rumores se esparcieran más. Observó a Olivia con atención, cada palabra agudizando su determinación. Olivia continuó, con su tono dulce pero cortante:
Marcos ha sido un santo, de verdad. Trabaja duro, la mantiene, y así es como ella le paga. Una vez le dije que merecía algo mejor, pero él solo negaba con la cabeza. Él la ama, a pesar de todo. Sus palabras goteaban veneno, tejiendo una falsa imagen de devoción que hizo que a Lucía se le revolviera el estómago. Las lágrimas le picaron los ojos. Pudo sentir cómo la narrativa se le escapaba de las manos, robada y retorcida ante extraños que no sabían nada de su sufrimiento. Un pasajero, un hombre de mediana edad, al otro lado del pasillo, murmuró: «Si eso es cierto, no debería estar volando sola en su condición». Otro asintió, susurrando algo que Lucía no pudo captar, pero vio la duda en sus caras. El pecho de Lucía se apretó. El pánico se apoderó de sus pulmones. Presionó una mano sobre su vientre, susurrándole en silencio a su hijo: «Aguanta, solo aguanta». Santiago se inclinó más cerca, con voz baja pero firme. «No los escuches. Ella está tratando de romperte, pero no lo logrará. No mientras yo esté aquí». Lucía volvió su rostro hacia él, con lágrimas brillando. Por un momento, le creyó. Sin embargo, las palabras de Olivia seguían resonando por la cabina, colándose en los oídos, plantando semillas de desconfianza que serían difíciles de borrar. Olivia se reclinó, satisfecha, con una sonrisa de suficiencia. Pensó que había ganado esta ronda. Pero los ojos de Santiago ardían con determinación, y el corazón tembloroso de Lucía comenzó a calmarse. Porque pronto, Olivia descubriría que las mentiras son cosas frágiles, y la verdad siempre encuentra su voz. Lucía intentó mantenerse unida, pero las paredes que había construido en su interior se estaban desmoronando. Las mentiras de Olivia flotaban en el aire como humo, asfixiándola, y las miradas de los extraños la herían más profundamente que cualquier moretón. Su pecho se agitaba con respiraciones superficiales. Presionó ambas manos contra su vientre, rezando en silencio para que el bebé no sintiera su pánico. Santiago se inclinó más cerca. Su presencia era sólida. Su voz era tranquila, pero insistente. «Lucía, mírame. Ya no tienes que esconderte. Lo que sea que haya pasado, de lo que sea que huyas, necesito saberlo. Déjame ayudarte». Sus labios temblaron. Por un momento quiso guardar silencio, enterrar la verdad de nuevo, como había hecho durante años. Pero luego vio sus ojos. No eran de lástima, no eran de juicio. Eran fuertes, inquebrantables, del tipo de ojos que prometen protección. Las lágrimas brotaron. Ella negó con la cabeza, pero las palabras se derramaron, crudas y rotas. «Él me lastima, Santiago. Siempre me lastima». Santiago se quedó inmóvil. Su mandíbula se tensó. «¿Marcos?», Lucía asintió, sollozando ahora. «Sí. Al principio eran solo palabras, cosas crueles que me destrozaban cada día. Pero luego se convirtieron en puños, patadas, empujándome contra las paredes. Cada vez que pensaba que no podía empeorar, lo hacía. Y cuando me quedé embarazada, pensé que cambiaría. Pensé que el bebé lo suavizaría. Pero solo lo enfureció más. Me dijo que había arruinado su vida. Dijo que lo había atrapado. ¿Y Olivia? Ella estaba allí, mirando. A veces se reía. Me llamaba débil, patética. Me dijo que nadie me creería si hablaba. Los pasajeros cercanos se removieron incómodos. Algunos la miraron, sobresaltados por la confesión. La sonrisa de suficiencia de Olivia vaciló, solo un poco. Las manos de Santiago se cerraron en puños, sus nudillos blancos. Su voz salió baja, controlada, pero llena de fuego.
¿Te golpeó mientras llevas a su hijo? Lucía asintió de nuevo, sus lágrimas goteando en su regazo. Esta mañana no paraba. Le rogué que pensara en el bebé, pero él solo seguía. Pensé que me mataría, Santiago. Así que corrí. Empaqué una maleta, compré este boleto y lo dejé todo atrás. Era la única manera. Santiago se inclinó más cerca, su mano descansando suavemente sobre la de ella, anclando su cuerpo tembloroso. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. Ahora estás a salvo. No dejaré que te toque de nuevo. Los sollozos de ella se suavizaron, reemplazados por respiraciones temblorosas. Por primera vez, Lucía sintió que las cadenas del silencio se rompían. La verdad estaba fuera. La había dicho en voz alta, y Santiago no se había alejado. Y en ese momento, se dio cuenta de que tenía un aliado mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. La cabina estaba en silencio, excepto por el zumbido de los motores y las respiraciones suaves y desiguales de Lucía. Su confesión flotaba en el aire como vidrio roto. Los pasajeros se removían en sus asientos, algunos fingiendo no escuchar, otros incapaces de apartar la mirada. Olivia se cruzó de brazos, con el rostro tenso, pero incluso ella parecía aturdida por la cruda verdad que salía de los labios de Lucía. Santiago se inclinó más cerca. Sus ojos nunca se apartaban de los de Lucía. Su voz, baja pero firme, cortó el silencio. Lucía, escúchame. Ya no estás sola. Te juro que él nunca volverá a ponerte una mano encima. Ella negó con la cabeza débilmente, la incredulidad parpadeando en sus ojos manchados de lágrimas. No lo entiendes, Santiago. Marcos no se detiene. Me encuentra, no importa a dónde vaya. Tiene dinero, conexiones. He intentado irme antes. Nunca funciona. La mandíbula de Santiago se tensó. Los músculos de su rostro se endurecieron con determinación. Entonces esta vez será diferente, porque esta vez me tienes a mí. Lucía parpadeó, insegura. ¿Por qué harías esto por mí? ¿Después de tantos años? La expresión de Santiago se suavizó. Porque todavía recuerdo a la chica que se sentaba a mi lado en la biblioteca, ayudándome a estudiar cuando me estaba yendo mal. La chica que creyó en mí antes de que yo creyera en mí mismo. Eras mi amiga, Lucía. Me importabas entonces, y me importas ahora. Sus labios temblaron, con las palabras atrapadas en la garganta. Se había acostumbrado tanto a la crueldad, que la amabilidad se sentía casi insoportable. Santiago continuó, su tono ahora más fuerte. Soy el dueño de esta aerolínea. Tengo influencia, recursos, gente que me escuchará. Si Marcos cree que puede perseguirte en este avión, está equivocado. Si Olivia cree que puede envenenar a la gente con mentiras, está a punto de descubrir cómo se ve la verdad. Y si la ley te ha fallado, me aseguraré de que no lo haga esta vez. Tienes mi palabra. Lucía cerró los ojos, el peso de su promesa hundiéndose profundamente en su corazón. Por primera vez en años, sintió un atisbo de seguridad, una chispa frágil de confianza. Le agarró la mano. La suya temblaba. Por favor, no dejes que se lleve a mi bebé. Eso es todo lo que quiero, mantener a este niño a salvo. Santiago le apretó la mano suavemente, su mirada inquebrantable. No lo hará, te lo prometo, Lucía. Ni a tu bebé, ni a ti. Esto termina ahora. Al otro lado del pasillo, Olivia se removió incómoda. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido. Había esperado que Lucía se derrumbara, pero en cambio estaba presenciando otra cosa. Una mujer que lentamente encontraba su fuerza
y un hombre que se mantenía ferozmente a su lado. Lucía exhaló temblorosamente, reclinándose en su asiento. El miedo aún vivía en su pecho, pero la promesa de Santiago la envolvió como una armadura. Y pronto esa promesa sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. ¿Qué te conmueve más de la historia de Lucía? ¿Su coraje o la bondad de Santiago? ¿Crees que las promesas de Santiago son suficientes para protegerla? La caza comienza. En la ciudad de Madrid, Marcos Valenzuela caminaba por el piso de mármol de su ático, la furia ardiendo en su pecho. Un vaso de whisky medio vacío temblaba en su mano mientras leía el mensaje que parpadeaba en la pantalla de su teléfono. Pasajera confirmada. Lucía Valenzuela abordó el vuelo 237 a Barcelona. Apretó la mandíbula tan fuerte que le dolió. Se había atrevido a huir. Se le había escapado, llevando a su hijo. Y ahora estaba a miles de metros de altura, pensando que podía escapar. La idea hizo que su visión se empañara de rabia. En el sofá, el bolso abandonado de Olivia estaba abierto, con el tubo de lápiz labial rodando por el cojín. Marcos se había dado cuenta de su ausencia antes, pero no le había importado. Ella iba y venía como le placía. Pero Lucía le pertenecía a él. Así era como lo veía. Ella era su propiedad, su posesión. Y ninguna posesión escapaba sin castigo. Arrojó el vaso de whisky contra la pared. Los pedazos se esparcieron por el suelo. Su respiración se volvió pesada, como la de un animal, mientras agarraba su teléfono y marcaba un número. «Conéctame con el aeropuerto», ladró. «No me importa lo que cueste. Detengan ese avión si es necesario. Ella no puede irse». La voz al otro lado dudó. «Señor, el vuelo ya ha salido de la puerta. Podría estar en el aire pronto. Nuestra influencia no llega tan lejos». «Entonces haz que llegue», rugió Marcos, golpeando la mesa con el puño. «¿Sabes quién soy? ¿Crees que dejaré que una tonta embarazada me humille así? La arrastraré de vuelta yo mismo si es necesario». Cuando terminó la llamada, su reflejo en la ventana oscura lo miraba fijamente. Ojos salvajes, puños cerrados, un hombre perdiendo el control. Pero debajo de la furia había cálculo. No solo estaba enojado, estaba decidido. Si Lucía pensaba que podía ser más lista que él, estaba equivocada. Tenía dinero, tenía abogados, tenía gente en el aeropuerto que aún le debía favores. Los labios de Marcos se curvaron en una sonrisa amarga. ¿Crees que puedes huir, Lucía? ¿Crees que un viejo amigo te salvará? Nadie te salva de mí. Agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta, ladrando órdenes a su teléfono de nuevo. Quiero que la rastreen. Cada movimiento que haga, cada persona con la que hable, y averigüen quién está sentado con ella en ese vuelo. Si alguien la está ayudando, también los destruiré. Fuera, las luces de la ciudad parpadeaban contra el cielo nocturno, pero dentro, el corazón de Marcos ardía más oscuro que nunca. No iba a dejar que Lucía se le escapara de las manos. La seguiría, la acorralaría y la destrozaría de nuevo. Y en lo alto de las nubes, Lucía no tenía idea de que el monstruo del que había escapado ya estaba planeando su siguiente movimiento. No olvides suscribirte y compartir el video con alguien que necesite un poco de valentía en su vida. La verdad se alza. La compostura de Olivia se resquebrajó. El murmullo de susurros y miradas escépticas le revolvieron el estómago. Había esperado que la gente se pusiera de su lado, no que se unieran a una mujer maltratada. Eso no podía ser. Recuperaría la historia, calmaría la indignación y se haría la víctima. Ajustó su postura y forzó una sonrisa.
Amigos, dijo, con una voz ligera y deliberadamente alta. Lamento si mis palabras anteriores ofendieron a alguien. Odio el drama tanto como cualquiera, pero creo que la gente merece contexto. Mantuvo un tono tranquilo, el tipo de tono que sugería razón en lugar de acusación. Santiago la observó con atención. Luego, se puso de pie. No gritó. Simplemente cruzó el pasillo y se paró a la altura de Olivia, una presencia tranquila, pero innegable que atrajo la atención. No hagamos de esto un teatro personal, dijo. Si son acusaciones, merecen hechos, no chismes. Olivia se encontró con su mirada con un destello de molestia. ¿Y quién eres tú para decidir eso?, preguntó, con los labios curvados. Eres un extraño. No conoces a esta gente. La expresión de Santiago no cambió. No soy un extraño, y no estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para asegurarme de que todos en este avión estén seguros y sean tratados con justicia. Si alguien necesita ayuda, la proporcionaremos. Si hay acusaciones, las investigaremos adecuadamente. Los auxiliares de vuelo se habían acercado. Su entrenamiento se activó. La tensión debía ser controlada, no escalada. Uno de ellos se aclaró la garganta y prometió notificar al capitán, quien ya había sido informado de un retraso y se coordinaría con el personal de tierra cuando aterrizaran. Los pasajeros se removieron incómodos. Olivia intentó desviar la atención para sembrar la duda entre los que la rodeaban. Siempre hay dos lados, dijo en voz baja. Deberían tener cuidado con sacar conclusiones apresuradas. Su estrategia era familiar: sembrar la incertidumbre y ver cómo la multitud se dividía. Había funcionado en muchas ocasiones. A la gente le gustan las narrativas ordenadas. Pero cuando la historia se volvía complicada, a menudo buscaban el camino de menor resistencia. Un hombre cercano levantó la mano ligeramente. ¿Se sabe si alguien ha presentado una denuncia a la policía?, preguntó, genuinamente curioso. Olivia sonrió, viendo una oportunidad para recuperar el control. Pero la respuesta de Santiago cortó su plan. Podemos asegurarnos de que se alerte a las autoridades correctas, dijo. Este vuelo no se convertirá en un lugar para el acoso o los rumores. Si alguien necesita ayuda después de aterrizar, me aseguraré personalmente de que haya canales para gestionarla. La sonrisa de Olivia se hizo más fina. El anuncio del capitán sobre los controles de seguridad y los oficiales que los recibirían en tierra reforzó las palabras de Santiago. La tripulación se movía con determinación, no con el parloteo indeciso que Olivia había esperado. Su ventaja se evaporó a medida que el estado de ánimo de la cabina cambiaba. La gente que momentos antes había intercambiado miradas de duda, ahora se sentaba en un incómodo silencio, esperando ver cómo responderían los oficiales. Olivia se desplomó, sin saber qué hacer. Lucía respiró con más facilidad. La tensión no desapareció. Pero la lucha por el chisme perdió impulso. Santiago había tomado el control. ¿Y tú? ¿Crees que los pasajeros se pondrán del lado de Lucía una vez que se revele toda la verdad? El punto de ruptura. En el aeropuerto de Barcelona, la terminal de llegadas Bule, con el caos de los vuelos de la tarde. Familias se reencuentran. Viajeros de negocios corren para las conexiones. Niños lloran en los cochecitos. Pero entre la multitud se estaba gestando una tormenta. Marcos Valenzuela había llegado. Caminó por la terminal con la misma energía depredadora que Lucía conocía tan bien. Su traje de sastre estaba arrugado por el vuelo apresurado, pero su furia era aguda, ardiendo en sus ojos. Dos hombres lo seguían de cerca, asociados que a menudo usaba para los negocios, que siempre se sentían más como intimidación.
Marcos consultó la pantalla, confirmando que el vuelo de Lucía estaba retrasado, pero que llegaría pronto. Sus labios se curvaron. «Cree que es lista», al escabullirse, murmuró. «Cree que puede humillarme delante del mundo». Uno de los hombres preguntó, «¿Quiere que esperemos en la puerta?» Marcos negó con la cabeza. «No, demasiado obvio. Estaremos listos cuando aterrice. La llevaré a casa yo mismo. No llegará muy lejos». Mientras hablaba, sacó su teléfono y marcó a Olivia. La línea sonó y luego hizo clic. «¿Dónde está?», ladró. La voz de Olivia temblaba. Un indicio de tensión se colaba a pesar de su intento de sonar tranquila. «Está en el avión. Santiago Méndez está aquí. La está protegiendo». Marcos se congeló. Su mandíbula se tensó. ¿Santiago Méndez? El nombre le resultaba familiar. Demasiado familiar. Recordaba haberlo oído cuando Lucía estaba en la universidad. El amigo del que siempre hablaba. Un amigo que Marcos había odiado sin siquiera conocerlo. Y ahora, ese mismo hombre estaba de vuelta, interponiéndose entre él y su esposa. «Escúchame», gruñó Marcos por teléfono. «Manténla tranquila. Haz que parezca inestable. Yo me encargaré de Méndez. No sabe con quién está tratando». Terminó la llamada, con el pecho agitado. A su alrededor, los viajeros pasaban apresuradamente, sin saber que un hombre consumido por la violencia y el control estaba planeando su próximo movimiento. Para Marcos, ya no se trataba solo de Lucía. Se trataba del orgullo, del poder. Ninguna mujer, especialmente su esposa, iba a avergonzarlo. Ni en público, ni en los tribunales, ni nunca. Miró su reloj. El vuelo 237 aterrizaría en menos de una hora. Se volvió hacia sus hombres. «Cuando salga, la flanquean. No me importa quién esté con ella. Es mía. Y cualquiera que se interponga en el camino». No terminó la frase, pero la amenaza flotaba pesadamente en el aire. Los hombres asintieron. Sabían a qué se refería. Marcos se ajustó la corbata, enderezó los hombros y dejó que una fría sonrisa se extendiera por sus labios. Cree que es libre. No tiene idea de lo que la espera. Y mientras el avión cortaba el cielo nocturno, Lucía, sin saberlo, volaba directamente hacia el hombre al que más temía. ¿Crees que Marcos subestima el poder de Santiago y el coraje de Lucía? Comparte tu opinión en los comentarios. La evidencia irrefutable. La cabina se había vuelto a tensar. El aire era denso con un conflicto no declarado. Lucía se sentó rígidamente en su asiento, con la mirada baja, mientras Olivia se removía inquieta unas filas más adelante. Santiago mantuvo su postura tranquila, pero su sola presencia dejaba claro que no iba a dejar que nada se le escapara. Sin que ellos lo supieran, 2 filas detrás de Lucía, un joven ajustaba su teléfono en silencio. Se llamaba Daniel Ruiz, un estudiante universitario que regresaba a casa después de visitar a su familia. Había visto toda la escena, los moretones que Lucía intentaba esconder, las palabras venenosas de Olivia, la forma en que Santiago se interponía entre ellas como un escudo. Algo lo había conmovido. Se sentía mal, profundamente mal, y Daniel no era del tipo de persona que ignoraba la injusticia. Así que cuando Olivia alzó la voz, Daniel había pulsado grabar. El video capturó sus burlas, sus afirmaciones de que Lucía era inestable y la temblorosa confesión de Lucía a Santiago. El teléfono permaneció en un ángulo bajo, escondido detrás del asiento, pero la cámara lo vio todo. Las manos de Daniel temblaron ligeramente mientras revisaba las imágenes. Todos los detalles estaban allí. El moretón en la mejilla de Lucía, las lágrimas en su rostro,
la forma en que se aferraba a su vientre, como si protegiera a su hijo nonato de la crueldad que la rodeaba. Tragó saliva con dificultad. Esto no era chisme, era evidencia. Se inclinó hacia la mujer sentada a su lado, una viajera mayor, con ojos amables. «Señora», susurró, «¿escucha lo que está pasando?» Ella asintió solemnemente. «He oído suficiente. Esa pobre chica no se merece esto». Daniel le mostró el teléfono brevemente. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Lo grabaste todo?» Él asintió. «Creo que lo necesitará. Si su marido es tan peligroso como dicen, la prueba podría ser lo único que la salve». La mujer le tocó el brazo suavemente. «Guárdalo bien, no dejes que nadie lo vea. Cuando aterricemos, dale ese video a la persona correcta». Daniel se guardó el teléfono cerca del pecho, con el corazón acelerado. No había planeado involucrarse, pero algo dentro de él le dijo que no tenía otra opción. La lucha de Lucía ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que se negaban a quedarse callados. Delante, la voz de Olivia se alzó de nuevo, tratando de recuperar el control. Miró a Lucía, luego a los pasajeros, intentando atraerlos a su narrativa una vez más. Pero Daniel notó un cambio. La gente a su alrededor ya no se lo creía. Habían visto demasiado, oído demasiado. La duda se estaba volviendo en contra de Olivia. Santiago se inclinó cerca de Lucía, susurrándole algo que solo ella podía oír. Su expresión se suavizó. Apenas una frágil chispa de esperanza parpadeando a través de su miedo. Y en la parte de atrás, Daniel se aferraba a su teléfono como a un salvavidas. Porque pronto, esa grabación se convertiría en el arma que podría destrozar las mentiras de Marcos y exponer la crueldad de Olivia al mundo. ¿Crees que el video de Daniel será suficiente para cambiar las cosas? ¿Qué poder tiene la verdad, incluso si viene de un extraño? La promesa de un capitán. El retraso se alargó, pero Santiago Méndez no perdió un segundo. Se había mantenido en silencio el tiempo suficiente, observando a Olivia tejer su telaraña y a Lucía ahogarse bajo el peso de la vergüenza. Ahora era el momento de actuar. Se desabrochó el cinturón de seguridad, se puso de pie en el estrecho pasillo y atrajo la atención de todos a su alrededor sin levantar la voz. Su sola presencia tenía peso. Los pasajeros levantaron la vista, sintiendo un cambio en el aire. «Mi nombre es Santiago Méndez», comenzó, con voz tranquila pero autoritaria. «Normalmente no comparto esto en los vuelos, pero esta noche requiere claridad. Soy el director ejecutivo de esta aerolínea, y mientras estén en mi avión, la seguridad y la verdad no se verán comprometidas». Un murmullo recorrió la cabina. Se extendieron los susurros. «El dueño. Aquí». Incluso la azafata se enderezó, intercambiando miradas. La sonrisa de suficiencia de Olivia vaciló. Santiago continuó, su mirada recorriendo la cabina, pero deteniéndose en Lucía. «Lo que he presenciado aquí esta noche es más que un desacuerdo. Es un intento de humillar y silenciar a una mujer que ya lleva cicatrices. Cicatrices que nadie debería tener». Lucía se quedó sin aliento. Durante tanto tiempo había soportado en silencio. Escuchar a alguien decir la verdad en voz alta, frente a extraños, le provocó escalofríos. Olivia se puso de pie de un salto. «¡Esto es ridículo! Ella es inestable, Santiago. Estás cometiendo un error al defenderla. No conoces la historia completa». Santiago se volvió hacia ella. Su expresión era firme, casi fría. «Sé lo suficiente. Sé cuándo alguien está siendo atacado y sé cuándo se usan mentiras para encubrir la crueldad». Olivia volvió a abrir la boca, pero los pasajeros murmuraban ahora, no a su favor. La marea estaba cambiando.
Santiago levantó la mano, silenciando la cabina. Este avión aterrizará pronto, y cuando lo haga, los oficiales estarán esperando. Si hay acusaciones, se manejarán adecuadamente, pero no permitiré que se propaguen el acoso o las historias falsas sin control. Hizo una pausa. Su voz se tensó con acero. No en mi avión. La autoridad en su tono no dejaba lugar a discusión. Los auxiliares de vuelo asintieron, aliviados. Los pasajeros se sentaron más derechos. Algunos incluso aplaudieron en voz baja antes de detenerse, inseguros de si era apropiado. Lucía miró a Santiago, con el corazón acelerado. Recordó al chico de la universidad, lleno de sueños, y ahora vio al hombre en el que se había convertido, poderoso, inquebrantable, usando su influencia no por orgullo, sino por protección. Olivia se hundió en su asiento, con el rostro pálido de frustración. Lo había subestimado. El que estaba al lado de Lucía no era un aliado cualquiera. Era un hombre con los medios y la voluntad para desmantelar todo lo que Marcos y Olivia habían construido con mentiras. Santiago regresó a su asiento. Su mano rozó suavemente la de Lucía. «Estás a salvo», susurró, lo suficientemente bajo como para que solo ella lo escuchara. Y por primera vez, Lucía creyó que podría ser cierto. El combate de la súplica. Durante varios minutos después de que Santiago hablara, la cabina permaneció en silencio. La autoridad en su voz aún resonaba en el aire, dejando a Olivia acorralada. Su confianza habitual se había desvanecido. Se sentó rígidamente, con las uñas clavadas en las palmas, su mente acelerada. No podía dejar que Lucía ganara, ni aquí, ni nunca. Entonces, como una máscara que vuelve a su lugar, Olivia enderezó los hombros y forzó una risa temblorosa. «Oh, esto es absurdo», dijo lo suficientemente fuerte como para que la fila más cercana la escuchara. «Santiago, siempre has tenido debilidad por Lucía. Por supuesto que la defenderás, pero el resto de ustedes necesitan entender. Esto no es lo que parece». Los pasajeros se voltearon, curiosos, escépticos. Lucía se encogió en su asiento, con el pecho oprimido, pero Olivia siguió adelante, sintiendo su oportunidad de recuperar el control. «Ella le ha estado mintiendo a todos», continuó Olivia, su voz goteando de falsa lástima. «Marcos me ha confiado en ella durante meses. Lucía, ella tiene episodios. Arremete. Se lastima a sí misma. Luego lo culpa a él. Por eso se ve así». Hubo jadeos en la cabina. Una joven al otro lado del pasillo frunció el ceño y le susurró a su pareja. Olivia se dio cuenta y se adentró más en su actuación. «Por favor, no me malinterpreten. Desearía que no fuera cierto, pero Marcos le tiene terror. La ama, pero ella es inestable, peligrosa». A Lucía se le apretó la garganta. Quería gritar que era una mentira, que ella era la que tenía miedo cada noche en su propia casa, pero las palabras se quedaron atrapadas. Años de silencio le cerraron la boca, como si fuera hierro. Olivia aprovechó la pausa. Se puso de pie ligeramente, con las manos levantadas como si se rindiera. «Mírenla», dijo, señalando a Lucía. «Ni siquiera puede defenderse. ¿Por qué? Porque sabe que la verdad destrozaría su historia». Los pasajeros se removieron incómodos. Algunos parecían comprensivos, otros inseguros. Olivia sonrió para sí misma. La duda, eso era todo lo que necesitaba. Plantar la semilla, dejarla crecer. Santiago se levantó de nuevo, pero Olivia lo interrumpió rápidamente. «Cuidado, Santiago. Crees que defenderla te hace noble, pero estás ciego. Ella te está usando, al igual que ha usado a todos. Pregúntate, ¿por qué ahora? ¿Por qué huir en este avión? ¿Por qué tú?
Sus palabras se deslizaron en el aire, torciendo la lógica, alimentando la sospecha. Ella se reclinó con aire de suficiencia, su voz suave, pero lo suficientemente afilada como para cortar. Porque sabe que la protegerás, porque sabe que puede esconderse detrás de tu nombre, tu dinero, pero cuando la verdad salga a la luz, ella te arrastrará con ella. La cabina volvió a zumbar, la incertidumbre se extendía como una ola. Olivia había cambiado las tornas antes, podía hacerlo de nuevo. Lucía se presionó las manos contra el vientre, las lágrimas le picaban en los ojos. Santiago colocó su mano firmemente sobre la de ella, anclándola. Su mirada se fijó en Olivia, ya no tranquila, sino ardiendo con rabia controlada. Y en ese momento, Olivia no tenía idea de que sus mentiras ya estaban siendo grabadas, y que pronto el mundo las vería por lo que eran. El colapso y la confesión. El eco de la discusión aún pesaba en la cabina cuando Lucía jadeó de repente, su mano volando hacia su estómago. Un dolor agudo la atravesó, tan repentino y feroz, que su aliento se entrecortó. Su rostro se quedó sin color. Santiago se giró al instante, la alarma brillando en sus ojos. «Lucía, ¿qué pasa?» Sus labios temblaron. «Es el bebé. Algo anda mal». Su voz se quebró, casi tragada por el zumbido de los motores. Los pasajeros que habían estado cautivados por las acusaciones de Olivia ahora se movían con alarma. La tensión en el aire cambió, ya no cargada de chismes, sino de miedo. Una azafata se apresuró a avanzar, arrodillándose junto al asiento de Lucía. «¿Qué sucede, señora?», preguntó la azafata suavemente. Lucía se aferró a su vientre, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dolores agudos. No lo sé. Por favor, ayuda». La voz de la azafata se alzó, firme pero tranquila. «Necesitamos un profesional médico. ¿Hay algún doctor a bordo?» Por un momento, el silencio se extendió por la cabina. Entonces, un hombre unas filas más atrás levantó la mano. «Soy médico», dijo, moviéndose ya por el pasillo. Santiago se hizo a un lado para darle espacio, pero mantuvo su mano en el hombro de Lucía, anclándola mientras su cuerpo temblaba. Susurró: «Quédate conmigo. No estás sola». El médico se agachó, haciendo preguntas rápidas, revisando su pulso, su respiración. «¿De cuánto tiempo estás?» «6 meses», susurró Lucía, con la voz quebrándose por el dolor. El médico asintió con gravedad. «Está bajo estrés. Necesitamos calmarla de inmediato. Si esto se agrava, podría entrar en trabajo de parto prematuro». Hubo jadeos en la cabina. Incluso la expresión de suficiencia de Olivia vaciló. Por una vez, su lengua estaba en silencio. Santiago se inclinó cerca, hablando directamente al oído de Lucía. «Respira conmigo, dentro y fuera, lento, constante». La guió a través del ritmo. Su voz era firme, negándose a dejar que el miedo la dominara por completo. Lucía se aferró a su mano como a un salvavidas. El bebé se movió de nuevo dentro de ella, un recordatorio tanto de su fragilidad como de su fuerza. El médico miró a Santiago. «Necesita descanso, calma y agua. Manténgala alejada del estrés». Sus ojos se movieron brevemente hacia Olivia. La implicación era clara. La azafata se puso en acción, trayendo agua, ajustando las rejillas de ventilación, atenuando las luces cerca del asiento de Lucía. Lentamente, su respiración comenzó a estabilizarse, aunque el dolor aún persistía. Santiago nunca soltó su mano. Su mirada se fijó en Olivia, que se sentaba congelada en su asiento, finalmente despojada de su voz. Por una vez, los pasajeros no estaban escuchando sus mentiras. Estaban viendo a una mujer luchar
por proteger a su hijo nonato. Lucía se apoyó en Santiago, susurrando entre lágrimas. Pensé que lo perdería todo. Santiago le apretó la mano suavemente. No lo harás, no mientras yo esté aquí. Y en ese momento frágil y aterrador, la cabina ya no dudaba de quién era la verdadera víctima. El médico finalmente se apartó, asegurando a los auxiliares de vuelo que Lucía estaba estable por ahora. La crisis había pasado, pero su cuerpo aún temblaba de agotamiento. Santiago se sentó cerca. Su mano nunca se separó de la de ella. Podía sentir lo frágil que era, pero en sus ojos vio algo que se agitaba, la necesidad de que la verdad finalmente saliera. Sus labios se separaron. La voz era baja pero pesada con años de dolor. Santiago, hay algo que necesito decirte, algo que nunca he dicho en voz alta. Él se inclinó, su mirada firme. Puedes decirme lo que sea. Lucía tragó saliva con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Marcos no solo era cruel, no solo estaba enojado. Me traicionó de la peor manera posible. Mientras yo llevaba a su hijo, él tenía algo con ella. Su mirada se movió hacia Olivia, cuyo rostro se endureció. Con ella. Hubo jadeos en las filas cercanas. Incluso aquellos que habían dudado antes, ahora miraban a Olivia con disgusto. La voz de Lucía se quebró mientras continuaba. Yo sabía del romance. Los oía por teléfono riéndose de mí, de lo patética que era, y cada vez que lo enfrentaba, las palizas empeoraban. Me dijo que nadie me creería, que Olivia era la única que lo entendía. Olivia se removió incómoda. Su máscara de confianza se deslizaba. Eso es mentira, espetó, pero su voz carecía de convicción. Lucía se presionó la mano contra el vientre. Sus lágrimas caían libremente ahora. Me quedé, Santiago. Me quedé porque pensé que el amor podía arreglarlo, porque tenía miedo de estar sola, porque pensé que el bebé necesitaba un padre. Pero con cada moretón, cada noche que lloraba hasta quedarme dormida, me di cuenta de algo. Él nunca me amó. Solo amó el control. Y ella gesticuló hacia Olivia. Su voz temblaba de furia. Ella lo ayudó a destrozarme. La cabina se quedó en silencio. Los pasajeros miraban fijamente. Algunos negaban con la cabeza con incredulidad. Otros murmuraban suavemente entre ellos. La cruda honestidad de Lucía penetró más profundamente que cualquiera de las manipulaciones de Olivia. El pecho de Santiago se apretó. Escuchar su dolor expresado tan claramente encendió algo feroz dentro de él. Le agarró la mano de nuevo, su voz firme pero llena de fuego. Ya no tienes que cargar con esto. Ellos no se apoderarán de tu historia, ni él ni ella. Eres más fuerte que los dos juntos. Lucía se encontró con su mirada. Sus lágrimas brillaban. Por primera vez en años, sintió que su verdad era reconocida. No era desestimada. Detrás de ellos, Daniel Ruiz ajustó su teléfono discretamente de nuevo, capturando cada palabra. Prueba, evidencia. El tipo de testimonio que podría destruir las mentiras cuidadosamente construidas de Marcos y Olivia. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Santiago, susurrando rota. Solo quiero que esta pesadilla termine. Santiago la rodeó con el brazo protectoramente. Lo hará, te lo juro, Lucía. Termina esta noche. Y Olivia supo, con un giro nauseabundo en su estómago, que la marea finalmente se había vuelto en su contra. Un nuevo amanecer. Las luces de la cabina se atenuaron mientras el vuelo se preparaba para el descenso. Afuera de la ventana, la ciudad de Barcelona brillaba como un mar de estrellas, pero dentro,
Lucía sentía el peso de su pasado presionándola. Acababa de exponer las verdades más oscuras de su matrimonio, verdades que había escondido incluso de sí misma. Durante años, se había definido por el miedo. Esta noche, algo estaba cambiando. Se enderezó en su asiento, secándose las lágrimas de las mejillas. Su reflejo en la ventana aún mostraba moretones, ojos hinchados, un cuerpo cansado. Pero detrás de esas marcas, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Resolución. Santiago notó el cambio de inmediato. ¿En qué estás pensando?, preguntó en voz baja. Lucía respiró hondo. Su voz era más firme que antes. Estoy cansada de tener miedo. Durante tanto tiempo, creí las mentiras de Marcos, que era débil, inútil, indefensa. Pero se equivocó. Quería que me sintiera pequeña para que él se sintiera grande. Esta noche, no dejaré que él me defina más. Los pasajeros cercanos giraron la cabeza, escuchando. La habían visto desmoronarse bajo el veneno de Olivia y llorar a través de las confesiones de traición. Ahora la veían levantarse, no físicamente, sino emocionalmente, reclamando su propia voz. Olivia se burló, intentando recuperar el control. No te engañes, Lucía. Las palabras no cambian quién eres. Sigues siendo la pequeña esposa rota que no pudo retener a su marido. Los ojos de Lucía se fijaron en ella, y por una vez, no había miedo. No, Olivia, dijo con firmeza, su voz cortando la cabina. Soy la mujer que él no pudo romper. Y tú. Su mirada se fijó en Olivia con una claridad aguda. No eres más que su cómplice. Un murmullo de aprobación se extendió entre los pasajeros. Alguien murmuró: bien por ella. Otro asintió, con los ojos brillantes de apoyo. El rostro de Olivia se sonrojó. Su arrogancia se desmoronó bajo el peso de la nueva fuerza de Lucía. El pecho de Santiago se hinchó de un orgullo silencioso. Esta era la Lucía que recordaba, la mujer que una vez habló con convicción, que creía en sí misma y en los demás. Había estado enterrada bajo años de abuso, pero ahora estaba resurgiendo, más fuerte que nunca. Lucía se volvió hacia Santiago. Su voz temblaba, no de miedo, sino de determinación. Cuando aterricemos, ya no huiré, lo enfrentaré. Los enfrentaré a los dos y lucharé, no solo por mí, sino por mi bebé. Mi hijo merece una madre que no tenga miedo. Santiago le agarró la mano, apretándola suavemente. No estás sola en esta lucha. Estaré a tu lado. Lucía asintió. Sus lágrimas se secaban. Por primera vez, lo creyó. Ya no estaba solo sobreviviendo. Se estaba preparando para recuperar su vida. Y mientras el avión descendía por el cielo nocturno, Lucía Valenzuela ya no era solo una víctima. Se estaba convirtiendo en una fuerza que ni Marcos ni Olivia podrían silenciar. Justicia en la terminal. Las ruedas tocaron tierra con un golpe. La cabina se llenó con el estruendo del descenso. Los pasajeros exhalaron aliviados, pero el pulso de Lucía se aceleró. Sabía lo que la esperaba en la terminal. La rabia de Marcos, las intrigas de Olivia, la batalla que había evitado durante años. Sin embargo, esta vez algo era diferente. No estaba sola. Mientras el avión se detenía en la pista, el auxiliar de vuelo principal hizo un anuncio. Señoras y señores, por favor, permanezcan sentados. Al llegar, la seguridad y las fuerzas del orden abordarán el avión. Gracias por su cooperación. Un murmullo se extendió entre los pasajeros. Olivia se puso rígida. Sus nudillos se pusieron blancos mientras se aferraba al reposabrazos. Lucía miró a Santiago, quien asintió con firmeza. El momento del juicio se acercaba. Entonces, Daniel Ruiz,
El joven pasajero que había estado grabando en silencio se levantó a medias de su asiento. «Disculpen», dijo. Su voz temblaba un poco, pero ganaba fuerza. «Grabé lo que pasó en este vuelo, las cosas que dijo Olivia, la forma en que Lucía fue tratada. Creo que las autoridades deberían verlo». Se escucharon jadeos. Olivia se giró, su rostro se llenó de pánico. «No puedes hacer eso. Es ilegal invadir la privacidad». Pero la mujer mayor, sentada al lado de Daniel, también se puso de pie. No es ilegal cuando es evidencia de abuso. Todos vimos lo que pasó. Ese video dice la verdad». Otros comenzaron a asentir. Un hombre con un traje de negocios intervino. «Yo escuché todo. Lucía no era la que causaba problemas. Ella era la que estaba siendo atacada». Una madre que viajaba con su hija adolescente añadió. «Y vi los moretones. No me digan que ella se hizo eso a sí misma. Ninguna mujer hace eso por diversión». La marea que Olivia había intentado controlar con tanto esfuerzo ahora se volvió completamente en su contra. Los pasajeros que antes habían sido testigos silenciosos ahora se convirtieron en aliados de Lucía. Sus voces se alzaron juntas. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, no de miedo esta vez, sino de alivio. Durante años había vivido creyendo que nadie le creería. Ahora, extraños la defendían. Santiago colocó una mano firme en el hombro de Daniel. «Buen trabajo. Guarda ese video. Cuando suba la seguridad, se lo entregas directamente a ellos. No lo pierdas de vista». Daniel asintió con firmeza, su nerviosismo reemplazado por determinación. «Ella merece justicia». Olivia se desplomó en su asiento, atrapada. Por primera vez, sus mentiras no tenían a dónde ir. La telaraña que había tejido se estaba deshilachando hilo por hilo, y la verdad brillaba. Lucía se enderezó en su asiento, su voz firme. «Durante años me dijeron que nadie me creería. Esta noche, finalmente sé que estaban equivocados». Santiago le apretó la mano, el orgullo brillando en sus ojos. Y mientras las puertas de la cabina se preparaban para abrirse, Lucía ya no era solo una víctima. Era la mujer cuya verdad estaba a punto de liberarla. «Libertad mi victoria». Las puertas de la cabina se abrieron con un silbido, y la tensión dentro del avión se derramó en la terminal. Oficiales uniformados esperaban en la puerta. Su presencia imponía silencio. El corazón de Lucía latía mientras se aferraba a la mano de Santiago, sabiendo lo que la esperaba justo más allá del umbral. Y entonces lo vio. Marcos Valenzuela estaba de pie en la terminal, su traje arrugado por el viaje apresurado, su mandíbula tensa de furia. Dos hombres se cernían detrás de él, sombras de intimidación. Sus ojos se fijaron en Lucía, y por un momento, la multitud pareció desvanecerse, dejando solo al depredador y a la presa. «Lucía», gruñó, su voz se extendió por el espacio. «¿Crees que puedes huir de mí?» Sus rodillas temblaron, pero esta vez no apartó la mirada. Santiago se interpuso, su presencia sólida, inquebrantable. «Ya no eres su dueño», se burló Marcos. «¿Y quién diablos eres tú? ¿Otro tonto al que está manipulando?» La voz de Santiago era tranquila, firme, peligrosa. «Soy el hombre que se asegurará de que respondas por lo que has hecho». Antes de que Marcos pudiera replicar, Daniel Ruiz se adelantó, sosteniendo su teléfono. «Tengo todo grabado, cada palabra que dijo Olivia, cada mentira, cada confesión. La policía necesita ver esto». El oficial principal tomó el teléfono, revisando rápidamente las imágenes. Su mandíbula se tensó. Asintió a su compañero. «Suficiente, Valenzuela. Vienes con nosotros». El rostro de Marcos se torció de incredulidad. «¿Qué?» «No, ella está mintiendo. Ese video no prueba nada».
pero más voces se alzaron de la multitud de pasajeros que salían de la pasarela. Oí a Olivia admitirlo. Vi los moretones. Ella le tenía pavor. Testigo tras testigo se adelantó. Sus testimonios se apilaban como ladrillos en una pared que Marcos ya no podía romper. Olivia intentó escabullirse, pero los oficiales le bloquearon el camino. «Usted también viene con nosotros», dijo uno de ellos con frialdad. Su rostro se quedó sin color. Su máscara perfecta finalmente se hizo añicos. Marcos se abalanzó hacia adelante, señalando a Lucía con un dedo. «Te arrepentirás de esto. ¿Crees que puedes arruinarme? No eres nada sin mí». El cuerpo de Lucía tembló, pero se levantó. Su voz clara e inquebrantable. «No, Marcos, no era nada contigo. Ahora soy libre». Los oficiales se movieron, poniendo esposas en las muñecas de Marcos mientras él maldecía y luchaba. El sonido del metal chocando resonó como la justicia misma. Los pasajeros observaron, algunos aplaudiendo, otros simplemente aliviados de ver que la pesadilla había terminado. Santiago rodeó a Lucía con un brazo, estabilizándola. Sus lágrimas fluían libremente, pero esta vez no eran de miedo, eran de liberación. Y mientras Marcos era arrastrado con las esposas, Lucía supo que su vida de terror finalmente había terminado. La terminal se tranquilizó después de la tormenta. El eco del metal de las esposas chocando, las protestas ahogadas de Marcos y Olivia, y las voces severas de las fuerzas del orden se desvanecieron en la distancia. Por primera vez en años, Lucía sintió que el peso aplastante en su pecho se levantaba. Se presionó una mano temblorosa contra su vientre, susurrándole a su hijo nonato. «Ahora estamos a salvo». Santiago se quedó a su lado, tan firme como una roca. Sus ojos se suavizaron cuando la miró, y sus palabras fueron como un bálsamo para sus heridas. «Se acabó», dijo en voz baja. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no eran las mismas lágrimas que habían manchado sus mejillas tantas noches en silencio. Eran lágrimas de liberación, de un alma desatada de años de tormento. Las dejó fluir libremente. Sus hombros temblaban mientras los sollozos llegaban, y por primera vez no le importó quién la viera. Los pasajeros que habían sido testigos de su calvario se quedaron cerca. Una mujer le tocó el brazo suavemente y le susurró: «Eres valiente, nunca lo olvides». Un hombre con traje añadió: «Le diste voz a las mujeres que aún no pueden hablar. Lo que hiciste esta noche importó». Lucía solo pudo asentir, abrumada por la amabilidad de los extraños. Durante tanto tiempo había creído que nadie le creería. Sin embargo, aquí estaba, rodeada no de dudas, sino de validación. Los extraños la habían defendido, y la justicia había comenzado su curso. Santiago la guió a un banco tranquilo, cerca de los grandes ventanales de la terminal. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, prometiendo un amanecer de nuevos comienzos, a pesar de que la noche todavía cubría el cielo. Se sentó cerca de ella, su mano cubriendo la de ella de una manera que calmó su corazón tembloroso. «Este no tiene por qué ser el final del camino», murmuró. «Puede ser el comienzo». Lucía lo miró. Su corazón se hinchó de gratitud. «Me creíste cuando nadie más lo hizo. Luchaste por mí cuando yo no podía luchar por mí misma. Ni siquiera sé cómo darte las gracias». Santiago negó con la cabeza suavemente, sus ojos sosteniendo los de ella. «No tienes que darme las gracias. Te salvaste a ti misma en el momento en que elegiste huir. Todo lo que hice fue caminar a tu lado el resto del camino». Sus lágrimas regresaron, pero esta vez eran más suaves, acompañadas por la más débil de las sonrisas. Su voz era un susurro,
pero llevaba la fuerza de una mujer que redescubría su voz. Por primera vez en años, me siento libre. El tiempo pasó, y con él vino la lenta pero constante reconstrucción de su vida. Meses después, en el juzgado, Lucía se sentó erguida, su mano descansando protectoramente sobre su vientre, mientras el juez leía el veredicto. Marcos fue sentenciado por abuso doméstico, despojado del poder que una vez había ejercido con tanta crueldad. Su rostro se torció de ira, pero ya no tenía poder sobre ella. Olivia, deshonrada, desapareció de los titulares y los círculos sociales, olvidada tan rápido como había surgido. El golpe final del mazo confirmó lo que Lucía ya sabía en su corazón. La libertad era permanente. Al principio, la reconstrucción fue frágil. Comenzó a ir a terapia, desentrañando los nudos enredados de la vergüenza y el miedo que la habían atado durante tanto tiempo. Se apoyó en el apoyo de aquellos que le creyeron: Santiago, algunos confidentes cercanos e incluso extraños que se habían acercado después de escuchar su historia. Cada día era un paso adelante, a veces pequeño, a veces vacilante, pero siempre hacia adelante. Aprendió a reír de nuevo, tentativamente al principio, luego con una confianza creciente. Decoró un cuarto de bebé con colores pastel, llenándolo no con sombras de miedo, sino con promesas de calidez. Redescubrió su reflejo en el espejo, no la mujer magullada y rota que una vez vio, sino una sobreviviente que llevaba la fuerza en sus cicatrices. Santiago permaneció a su lado durante todo el proceso. No apresuró su curación, simplemente caminó con ella, firme, paciente, constante. Cuando las pesadillas la asaltaban en la noche, él estaba allí con palabras amables. Cuando las dudas se colaban en su mente, le recordaba su coraje. Lentamente, su presencia se convirtió no solo en consuelo, sino en un cimiento. Y luego llegó el día en que nació su hijo. Lucía acunó el pequeño bulto en sus brazos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba el milagro que una vez había temido no poder sostener nunca. Los pequeños dedos del bebé se enroscaron alrededor de los suyos, frágiles, pero fuertes. Le dio un beso en la suave frente, susurrando: «Nunca conocerás el dolor que yo conocí, lo prometo». Santiago se paró a su lado, sonriendo suavemente, su mano rozando la pequeña mano del bebé. Su voz era firme, llena de una tranquila convicción. «Ya no estás sola», le recordó. Las mismas palabras que había dicho en el avión. Las palabras que la habían anclado cuando se estaba hundiendo. Lucía se apoyó en él. Su voz se quebró por la emoción, mientras susurraba de vuelta: «Lo sé, y nunca lo estaré de nuevo». Los aplausos de los extraños en el aeropuerto, la promesa que Santiago había hecho, la justicia servida, todo había llevado a este momento. Una nueva vida, no solo para su hijo, sino también para ella. Y mientras Lucía entraba en su futuro, ya no llevaba las cicatrices de su pasado como cargas. En cambio, las llevaba como prueba de supervivencia, de fuerza, de transformación. La voz de Marcos, que una vez fue la banda sonora de su miedo, se silenció. Las burlas venenosas de Olivia no eran más que ecos. Lo que quedaba era libertad, amor y la certeza inquebrantable de que había triunfado. Lucía Valenzuela ya no era solo una sobreviviente de abuso. Era una madre, una mujer que había encontrado el amor de nuevo y una guerrera que había recuperado su dignidad. Y mientras miraba a su hijo recién nacido y luego a Santiago, supo que la historia de su vida
ya no estaba escrita en dolor. Estaba escrita en coraje, libertad y paz. Y en ese momento, Lucía no solo se adentró en su futuro, sino que lo abrazó por completo, llevando consigo la fuerza de una sobreviviente que finalmente había encontrado su hogar. Bien, valiente amigo, la historia finalmente ha llegado a su fin. Todavía estás aquí conmigo, ¿verdad? Si te has quedado hasta este mismo momento, significa que algo en el viaje de Lucía te ha tocado el corazón de una manera que las palabras difícilmente pueden explicar. Tal vez te viste a ti mismo, tal vez a alguien que conoces, o tal vez simplemente despertó ese recordatorio silencioso dentro de ti de que no importa cuán pesada se sienta la noche, siempre hay la promesa de un amanecer. El estoico Séneca nos recordó: a veces, incluso vivir es un acto de coraje. Cada lágrima que Lucía derramó fue un acto de supervivencia. Cada paso que dio lejos del miedo fue una victoria. Así que, esto es lo que esta historia nos pide. Habla, no te quedes en silencio, y recuerda que tus cicatrices no son vergüenza. Son la prueba de que has sobrevivido. La curación es posible, la justicia es posible, y el amor es posible. Si todavía estás aquí conmigo, mi maravilloso amigo, déjame preguntarte, ¿algo en esta historia conmovió tu alma? Si fue así, no lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite coraje. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir caminando a través de estas historias juntos. Porque al igual que Lucía, tú también tienes la fuerza para levantarte. Y nunca tendrás que levantarte solo.